Shalom familia, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta su casa de oración, mis amados hermanos. Estamos muy alegres, muy contentos con nuestro Abba que nos permite reunirnos un Shabbat más para escudriñar su bendita palabra. Así es. Y hoy, amados hermanos, tenemos el agrado, la dicha, el honor de poder leer la porción número 16 de la Torah, que lleva por título Beshalach, y Beshalach significa cuando envió. Entonces los invitamos a que se pongan cómodos y acompáñenos en esta maravillosa lectura de la Torah de esta semana. Amén. Amén. Esta parashá, hermanos, es especial porque es leída en un Shabbat. Hoy es el Shabbat Shirah, es el Shabbat del cántico, ya que contiene el cántico inspirado de Moshe, el cual fue cantado por los israelitas a orillas del Mar Rojo, ¿verdad? Es una explosión de alabanza y regocijo por la fidelidad y el gran poder de el Elohim de Israel, evidenciado en su liberación del ejército de Faraón por el acto milagroso de redención de nuestro Abba Kadosh. En hebreo, la palabra Abé tiene la misma raíz que Navé, oasis, lugar de habitación pacífico. El Targum de Onkelos, una traducción aramea de la Biblia de 2000 años de antigüedad, traduce este versículo así: Este es mi Dios, y yo lo edificaré, llegaré a ser un templo para él. Amén. En la Biblia Torah, que usamos, la Biblia Torah, Shemot 15:2, dice: mi fortaleza y mi canción es Adonai, y él se ha convertido en mi salvación. Este es mi Elohim, yo lo embelleceré, el Elohim de mi madre, y le ensalzaré. Qué hermoso, ¿no? Amén. Amén. El Rabí Hirsch, por el año 1878, año en que murió, presenta una interpretación, digamos, como que más inclusiva e interpretativa. Pues él decía: este es mi Elohim, para él seré una habitación. En otras palabras decía: yo llegaré a ser su casa. Además, Amén. este rabino Hirsch dice: me ofreceré a él como una habitación. Toda mi vida y todo mi ser llegará a ser un templo para su gloria, un lugar en el cual él será revelado, porque él forma mi destino y mi vida interior. Él es el poder que me mueve, dice. Amén. Amén. Baruch Hashem. Hermanos, este ideal expresado en el cántico de Moshe le da la voz al deseo del corazón de Elohim, de que su pueblo sea un templo de su presencia, que la nación sea santa, y kadosh, apartada para él, y que cada individuo sea un sacerdote a su servicio, ¿verdad? Amén. Solo cuando los humanos israelitas no pueden cumplir con este rol, Adonai comienza a dar instrucciones detalladas para construir un tabernáculo físico y el prototipo para el último templo. Así es. Yeshua habló del templo de su cuerpo en Juan 2:20 y 21. Él ejemplifica lo que significa ser una habitación para Elohim. Amén. Toda su voluntad, hermanos, corazón y vida están dedicadas al Padre. Todo lo que él hizo, lo hizo en el poder del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Y en perfecta obediencia a la palabra de Elohim, ¿no? La cual es su carne. Rab Shaul enfatiza esto en 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh, para el Espíritu Santo, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Adonai? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Así es. Hermanos, es que qué honor más grande es el que tenemos nosotros de ser escogidos por el Elohim Sebaot, ¿verdad? El Todopoderoso, para ser su habitación en la tierra. Mientras Yeshua sea más nuestra fortaleza, más claro y puro es nuestro canto de alabanza hacia él, y más efectivo
es nuestro testimonio a los demás de su presencia, ¿verdad? Amén. En el estudio de la semana pasada, Parashá Bo, después de la última y más devastadora de las 10 plagas, muerte del primogénito, el faraón finalmente accedió al dejar que los israelitas fueran libres. Amén. Esta semana, pero hermanos, sin embargo, la Parashá Beshalach que vamos a leer hoy día, Faraón, verán ustedes, cambia de opinión y corre tras ellos para traerlos de vuelta a la esclavitud. Así es. Pensando que están perdidos en el desierto, Faraón, hermanos, aparentemente los atrapa contra el mar de Junco, o como conocemos el mar final. Ese panorama nos muestra que no había escapatoria, ¿verdad? Así es. Pero Elohim, mis amados hermanos, divide milagrosamente las aguas para que su pueblo pase por tierra seca, mientras los egipcios se ahogaban detrás de ellos, ¿verdad? Amén. En alivio y agradecimiento a Elohim por esta sorprendente victoria sobre los que querían esclavizarlos, Moshe y los hijos de Israel cantan una hermosa canción llamada Shirat Hayam, la canción del mar. Algunos también lo llaman As Yashir Moshe. Entonces cantó Moshe, que son las primeras palabras de la canción del mar. Que está en Éxodo 15:1, que vamos a leer posteriormente, ¿no? Ahora, esta canción, hermanos, se recita diariamente como parte del Shacharit, es decir, del servicio de oración de la mañana. La parashá de esta semana, hermanos, contiene esta gozosa proclamación de alabanza. Moshe y los israelitas acaban de presenciar uno de los más grandes actos sobrenaturales de Elohim, ¿verdad? Amén. El mar rojo se había abierto. Habían cruzado a través de las paredes de agua y luego las paredes habían descendido para sumergir y ahogar a las fuerzas perseguidoras de Egipto. Amén. Baruch Las personas Hashem. debilitadas, una vez esclavizadas, ahora se dan cuenta, hermanos, de que verdaderamente ha llegado su salvación. Porque Adonai había triunfado gloriosamente y finalmente ellos eran libres, ¿verdad? Amén. Moshe proclama poderosamente lo que se conocerá como la canción en el mar, Shirat Hayam, una canción que resonará a lo largo de los siglos entre el pueblo de Elohim. Amén. Es una canción de recuerdo y de alabanza que los Yehudim observantes recitan diariamente al comienzo de la oración matutina y semanalmente también en Shabbat y anualmente en Pesach. Es también un canto profético, ya que se canta con anticipación el gran día de la redención divina. Amén. Amén. Hermanos amados, con esta breve introducción, los invitamos a que se pongan cómodos. Ahora sí, saquen su cuaderno de apuntes, sus escrituras y comencemos la lectura de esta maravillosa porción de la Torah. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer la Torah entonces. Bien, vamos a comenzar a leer la primera aliyá y está en el versículo vamos desde la aliyá 1, versículos 17 y 18. Después que Faraón había dejado al pueblo ir, Elohim no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos porque estaba cerca. Elohim pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto. Más bien, Elohim guió al pueblo por una ruta rodeada por el desierto junto al mar de Suf, y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto completamente armados. Amén. Entonces, estos dos primeros versículos, ¿qué nos dicen? Hermanos, Yahweh conoce los corazones de la gente. Él sabía que Israel era inclinado a rendirse ante la primera prueba que viniera. Es por eso por lo que, como un acto de amor, diríamos nosotros, los llevó por el camino más largo. La enseñanza de este pasaje es que no siempre el camino más corto es el mejor de los caminos, ¿verdad? La guerra con los filisteos y con todos los vecinos de Israel
ha estado latente, hermanos, durante muchos años. En los procesos de retorno a Israel, al hacer este recorrido, muchos que buscaron emancipación de Egipto por tanta esclavitud eran presas de los filisteos, quienes acababan con sus vidas y los dejaban tirados por el camino, evidenciando un paisaje deprimente y devastador para la muchedumbre de hebreos que buscaban libertad y descanso de la violencia y de la muerte. Este proceso de salida es similar, hermanos, al vivido por nosotros hasta la fecha, al querer dejar la esclavitud, siendo atraídos por las palabras de Yeshua, ¿verdad? Mateo 11:28 al 30 dice: Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amén. Verso 19. Dice: Moshe cogió los huesos de Joseph con él, porque Joseph había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cuando él dijo: Elohim ciertamente los visitará y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Una de las maneras de honrar al Eterno es honrar a los demás, especialmente a aquellos que han sido sus siervos. Joseph había profetizado este momento y había hecho jurar a sus hermanos que sacarían sus huesos de allí. Cuando hemos comprendido el plan redentor de Yahweh, nuestro espíritu se conecta a las palabras y los eventos de una forma tal que solo constata la veracidad de lo establecido. Los huesos de Joseph significan eso, los huesos de la casa de Joseph. Todos aquellos que murieron fuera del palacio y todos nosotros que vivíamos como muertos sin Elohim, sin pacto y sin promesas. Ezequiel, hermanos, en el capítulo 37, versos 1 al 3 dice: Con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su ruaj y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: Ben Adam, ¿pueden estos huesos vivir? Y yo respondí: Oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. Hermanos, ustedes y nosotros éramos parte de esos huesos, pero se nos sopló el espíritu de vida, el ruaj de vida. ¿De quién? De Yeshua HaMashiach. Y hemos cobrado vida una vez más, ¿verdad? Amén. Versículo 20. Versículo 20. Y los hijos de Israel viajaron del Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. En este recorrido apreciamos lo majestuoso e impresionante del poder de Yahweh para con los suyos, ¿verdad? 21 y 22. Elohim fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarnos en su camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Amén. Hermanos, la palabra usada en estos dos versículos para nube, en hebreo se dice Anán. Anán está en el Strong 6050, que significa literalmente nube, nublado o nube de tormenta, lo que nos muestra que era una nube tan grande y sublime que se asemejaba a las nubes de las tormentas. Estas columnas, nube y fuego, tenían dos objetivos, y además muy específicos: era servir de guía y proteger al pueblo del clima extremo que se vivía en el desierto, ¿verdad? En el día un sol abrasador capaz de deshidratar, y en la noche un frío capaz de congelar. Cuando estudiamos a nivel Remes la Torah en un nivel alegórico, vemos que la nube de su gloria, protegiendo y mostrando su cobertura para con los suyos, está también escrito en un salmo muy hermoso que lo conocemos, que es el Tehilim 91:1, que nos dice que el que habita al abrigo del Elión mora a la sombra de Shaddai, ¿verdad?
El fuego que deja su amplio contenido de simbología. Sin embargo, queremos resaltar el versículo 105 del Salmo 119 bajo el comentario de versión Kadosh. Teilín, Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. Ahora veamos el comentario de la versión Kadosh. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro de maldad. No obstante, la Torá es la luz que nos muestra el camino hacia adelante para así no tropezar al caminar. Nos revela las raíces enredadas de filosofías y falsos valores. Estudia la escritura para que puedas ver tu camino con la suficiente claridad y así permanecer en la senda correcta. Amén. Amén. Vamos a ir al capítulo 14. Aquí vemos que los israelitas cruzan el mar de juncos o el mar final, como habíamos dicho antes. Entonces vamos a leer hasta el versículo 5. Y dice: Adonai dijo a Moshe: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón, acampen frente a él junto al mar. Entonces Faraón dirá que los hijos de Israel están errando en el campo sin dirección. El desierto los ha encerrado. Verso 4 nos dice: yo endureceré tanto el corazón de Faraón que él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de Faraón y su ejército, y los egipcios conocerán al fin que yo soy Adonai. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron: ¿qué hemos hecho dejando que los israelitas, hijos de Israel, dejen de ser nuestros esclavos? Este anuncio provocó un cambio de actitud, es decir, ese sentimiento de derrota que sufría Faraón al haber sido vencido por Yahweh se convertiría en soberbia. Este sentimiento hace que las personas se olviden de quiénes son y sobre todo que olvide lo que Yahweh ha hecho en ellos y por ellos. Es por esto por lo que Faraón decide una vez más desafiar al Altísimo, buscando nuevamente esclavizar al pueblo de Israel otra vez. Esta situación, hermanos, se ha repetido a lo largo de la historia, ¿verdad? Ya que muchos, dominados por la soberbia, han querido esclavizar y, en casos extremos, exterminar a la nación de Israel, ¿verdad? Y lo siguen haciendo, quieren hacer hoy, hasta nuestros días, confirmando con eso el poderoso significado de su nombre. Cuando leímos las anteriores parashas, vimos en Bereshit, en Génesis 32, 30 y 28, que decía: entonces el varón dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has peleado con Elohim y los hombres y has vencido, ¿verdad? Amén. Entonces siempre prevalece Israel sobre sus enemigos. Vamos a ir hasta el versículo 9. Los egipcios fueron tras ellos, todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería y ejército, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Pijahirot, frente a Baal-Zephón. Hermanos, con la intención de tomarlo por sorpresa y además esclavizarlos nuevamente, Faraón, ¿qué hizo? Movilizó lo mejor de su ejército, incluso hemos visto hasta en una novela y en películas, ¿no? Él mismo, personalmente, fue al frente de esta contienda. Esto nos muestra que el enemigo siempre viene con toda su fuerza a esclavizarnos, y si lo permitimos, nos va a destruir. Pero, hermano, sabemos que el que está con nosotros es mucho más grande, ¿verdad?, que el que está en el mundo. Amén. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Elohim y los han vencido a ellos, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo, ¿verdad? Y Yohanan 10:10 también nos dice: el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida en su medida más abundante, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad?
Amén. Pero vamos a ir a versículos 13 y 14. Adonai peleará la batalla por ustedes 13 y 14. solo. Y dijo Moshe al pueblo: no temáis, permaneced firmes y ved la salvación de Adonai, que obrará para vosotros hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los Amén. volveréis a ver. 14 más. Adonai peleará la batalla por ustedes, solo cálmense, estén tranquilos. Hermanos, hay situaciones en las que pensamos que Yahweh está haciendo cosas sin sentido o que no nos escucha, ¿verdad? Es decir, no vemos el objetivo con el cual hace lo que él hace. Él tiene un propósito, no se equivoca, ¿verdad? Y lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros no siempre estamos para entender, sino para contemplar en plenitud de confianza, en tener emuná, ¿verdad? Segunda de Crónicas 20:17 dice: ustedes ni siquiera necesitan pelear esta batalla, solo tomen sus posiciones. Y Judá y Jerusalén, párense quietos y miren cómo Yahweh los salvará. No tengan temor ni estén afligidos, vayan contra ellos, porque Yahweh está con ustedes. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Amén, Baruch Hashem. Nuevamente anoten esto, ¿no? Segunda de Crónicas 20:17. Y el Salmo 46, 10 al 11 nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Elohim, seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Yahweh Elohim Sebaot está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Esta es una de las innumerables situaciones en la que Israel ha estado en la mano de su creador. Así es, ¿verdad? Por un lado, el mar; por el otro lado, Faraón con todo su ejército. Es decir, vemos nuevamente que no había escapatoria, ¿verdad? Pensaríamos carnalmente que era una muerte, nos esperaba una muerte segura. Pero, hermanos, Yahweh tenía otro plan en mente, ¿verdad?, para el cumplimiento de sus promesas, puesto que su nombre es fiel, además es verdadero, ¿verdad? Yohanan 11:40 nos dice: y Yeshua les dijo: ¿no te dije que si permaneces confiado verás la gloria de Yahweh, la kabod de Yahweh? Hermanos, la palabra usada para salvación que vemos en ese versículo 13 en el hebreo es Yeshua, del Strong 34:44, que quiere decir liberación, prosperidad, salvación, y Yeshua es salvador. Yeshua es salvación, triunfo, victoria. Y es así precisamente que se llama nuestro Mashiach, ¿verdad? Podemos pensar que Moshe estaba hablando tanto momentáneamente como proféticamente, es decir, estaba hablando del evento que estaba a punto de ocurrir, así como el evento que ocurriría en el futuro, de la salvación de Israel. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua, ¿verdad? Amén. Otro evento que apoya a dicha salvación, anunciado desde la Torá y que muestra dicha salvación, es expresado por el Sheliach, enviado, Shimon Kefa, apóstol Pedro, en Kefa Aleph, en 1 Pedro 3:21. Aquella agua era un símbolo de la inmersión que ahora los salva a ustedes también. Amén. No en cuanto a quitarles la impureza carnal, sino en cuanto a la respuesta de una conciencia limpia para con Yahweh, mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. Amén, Baruch Hashem. Amén. 14:22. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Hermanos, este evento es considerado como una tevilá, ya que el pueblo pasaba no solo de un lugar a otro, sino también de un estado a otro. En otras palabras, pasaban de Egipto a conquistar la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, de ser siervos de Faraón a ser siervos de Yahweh, de guardar las leyes y tradiciones egipcias a guardar Torah. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es precisamente lo que hacemos en el Tevilá, pasar de un estado de impureza a uno de completa pureza.
gracias a Yeshua, quien es la puerta. Ingresamos de forma legal a la ciudadanía de Israel. Amén. El Tevilá, inmersión o nuevo nacimiento son el mismo acto, conocido por nosotros como el bautismo. Expresar estos términos de una forma correcta y entendible sería: el bautismo para nuevo nacimiento es la inmersión que recibimos por primera vez para recibir el perdón de pecados y con ello la salvación. Hermanos amados, como somos estudiantes de Torah, gracias a la revelación de las raíces hebreas, debemos tener una mayor comprensión de cada término y profundizar en él, escudriñar, ¿verdad?, hasta llegar a su completo y máximo entendimiento. Esto es más que crucial, pues de ello depende que pasemos de la muerte a la vida. Amén. Pasemos a reflexionar un poco sobre el Tevilá, o sea, la inmersión para nuestro nacimiento. El Tevilá en agua es una parte de la salvación junto cuando hacemos Teshuvah, que se traduce como retorno o arrepentimiento, ¿verdad? Y el don del Ruach HaKodesh. En Hechos 2.38 dice: la inmersión es la muestra y expresión de la emuná, de la fe obediente a las palabras del mismo Yeshua, cuando en Yohanan 3:3-5, ¿verdad?, nos dijo algo similar. Al llegar a este camino, lo primero que se establece en nosotros, hermanos, es la obediencia a su palabra. Ustedes lean, como les dije, Yohanan 3:3-5, Marcos 16:16, Hechos 2:41. Ahora bien, el modo bíblico del hacer tevilá, de ese bautizo, quieren llamarlo de esa forma, es por inmersión en agua, entendiendo el concepto de las muchas aguas o fuente de muchas aguas, ¿verdad? Y esto significa aguas que no estén estancadas. En el cristianismo solíamos bautizar y nos bautizábamos inicialmente en piscinas, ¿verdad? La mayoría de las veces, sí. Pero en realidad no debería ser. Primero, porque esas aguas tienen que fluir. Segundo, porque tienen que brotar de una fuente natural. Y finalmente, porque estén en constante movimiento. Ahora, hermanos, estas son características bíblicas que no se presentan con la misma claridad si se hace, como decíamos, en piscinas, estanques o los famosos bautisterios, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, y las aguas no fluyen, no vienen de aguas naturales, ¿verdad? Y están estancadas, ¿no? Entonces, hermanos, la inmersión es el único método que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura. ¿Amén? Acá lean por favor Mateo 3:16, Hechos 8:36-39 y Romanos 6:4. Ahora bien, hermano, la emuná, la fe en Yeshua y hacer teshuvah, ¿verdad?, de los pecados, o sea, el arrepentimiento de nuestros pecados, son necesarios para la validez del bautismo, de la tevilá. En ese sentido, no es válido, porque tiene que tener conciencia, ¿verdad? No es válido el bautizo de los niños. A veces los bautizan muy bebecitos también, ¿no? Entonces, generalmente, ¿verdad? El catolicismo. El bautismo es más que una ceremonia simbólica, hermanos, y más que una declaración pública de una unión con la congregación, con la Kehilá. Por eso, el eunuco etíope fue bautizado en el desierto sin la presencia de observadores, ¿verdad? El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que lo recibió a la medianoche, justo en el momento que escuchó el mensaje del Evangelio. Amén. Amén. Ahora, veamos el significado bíblico de la inmersión en agua. Yahweh perdona los pecados en la inmersión en agua. Eso lo vemos en Hechos 2:38, 2:16. El Eterno borra la lista de pecados y cancela la pena por el pecado, transgresión a la Torá. Podemos buscar Yohanan Aleph, 1 de Juan 3:4. Él lava los pecados, los sepulta para siempre, no los futuros. A la mujer hallada, supuestamente en adulterio, le dijo: vete y no peques más. Claro, ¿verdad? Según que te arrepientes, la idea es que no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? La inmersión, el tevilá,
es una parte del nuevo nacimiento, solo una parte. Ahí pueden leer Yohanan, Juan 3.5 y Tito 3.5. El Tevilá nos identifica con la sepultura de Yeshua. Romanos 6.4, Colosenses 2.12 indica que hemos muerto al pecado por el arrepentimiento y estamos sepultando nuestros pecados pasados, el dominio del pecado y la manera pecaminosa de vivir, es decir, vivir sin Torah. Correcto. Hacer Tevilá en agua es una parte del único nacimiento, más bien del nuevo nacimiento de agua y de espíritu que nos coloca en nuestro Mashiach. Es una identificación personal con Yeshua y es una parte vital para la entrada a su familia, es ser parte de su reino. Efesios 2.19 nos dice así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. El Tevilá es una parte de nuestra circuncisión del corazón, como lo vemos en Colosenses 2, del 11 al 13. Por el nuevo nacimiento retornamos, hacemos teshuvá a la relación con Yahweh, pues el pacto ha sido renovado. Amén. Las escrituras nos enseñan que al hacer inmersión, hacer Tevilá, debe ser ministrando en el nombre de Yeshua, no como nos hacían antes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sabemos que eso no hay, ¿verdad? Son manifestaciones de un solo Elohim, del Ejad. En Hechos 2.38, lo vamos a leer, dice, Simón les dijo, o sea, Pedro, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua, el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y reciban el don del Espíritu de Santidad. Esto incluye el invocar el nombre de Yeshua oralmente, hay que decirlo, ¿verdad? Lean ustedes Hechos 22.16, Santiago 2.7 y Hechos 19 del 1 al 5. Ahora, cuando hacemos esa inmersión en el nombre de Yeshua, que es la identidad verdadera de nuestro Mashiach, entendemos la obra del Mashiach, su muerte, sepultura y su resurrección para salvación, ¿verdad? Estableciendo la verdadera autoridad, es decir, entendiendo la habilidad de salvarnos, que eso es importante, en sí mismos, en Yeshua, ¿verdad? Eso es muy bonito, ¿no? Ahora, las razones bíblicas para la inmersión en el nombre de Yeshua son las siguientes, hermanos. Primero, la congregación del primer siglo adhería para sí exclusivamente esta fórmula. Las escrituras registran 5 relatos históricos de inmersiones realizadas en las Kehilás, las cuales destacaron el nombre de la fórmula. En cada caso era en el nombre de Yeshua. Ahí revisen Hechos 2.38, Hechos 8.16, Hechos 10.48, Hechos 19.5 y 22.16. También pueden revisar Romanos 6.3, Primera de Corintios 1.13, 6.11 y Gálatas 3.27. Segundo está la inmersión, representa la sepultura junto con Yeshua HaMashiach. Con nadie más, ¿verdad? Romanos 6.4 dice, pues por inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mashiach lo resucitó de entre los muertos, el poder del Padre, así también nosotros iniciaremos una nueva vida. Una tercera razón es la inmersión, es una identificación personal con Yeshua y su nombre nos identifica como su posesión. Ahí pueden leer Romanos 6.3, Hechos 15.14 al 17. Cuarta razón, la inmersión es para el perdón de pecados y Yeshua es el único nombre, ¿verdad?, con el que se asocia con el perdón de los pecados. Eso, amén. Vean Hechos 2.38. La quinta razón, el nombre de Yeshua representa todo el poder y la autoridad de Yahweh. En Mateo 28.18
También podemos leer en Juan 14:14, Hechos 4, del 7 al 10, Hechos 3, 6 y 16, Va. ¿no? La sexta razón. Todo lo que hacemos de palabra y de hecho debemos hacerlo en el nombre de Yeshua. ¿Verdad? Pueden leer Colosenses 3:17. La séptima razón, el nombre del Adón Yeshua HaMashiach es el nombre más alto que la humanidad conoce y todos haremos reverencia a ese nombre. Filipenses 2, del 9 al 11 es la referencia bíblica para esta séptima razón. Me gustaría leer esto porque es muy bonito. A ver, lea. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua HaMashiach se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mashiach, es soberano, para gloria de Yahweh el Padre. Baruch Hashem. Amén. La inmersión, una octava razón, es una parte de nuestra salvación y Yeshua es el único nombre al que está, que es el que está salvo, ¿verdad? Pueden leer ahí Hechos 4:12 y Primera de Pedro 3:21. La novena razón es la inmersión, es una confesión pública de nuestra fe, nuestra emuná en Yeshua, y significa la aceptación de Él como nuestro Salvador, ¿verdad? Ahí pueden leer Hechos 8, 12 y 37, Hechos 19:5, Yohanan Juan 14, 6 al 11. Amén. Décima razón. La inmersión en el nombre de Yeshua corresponde a la fe en la que la plenitud de la deidad está en Yeshua. Amén. Podemos leer esto en Colosenses 2:9. Onceava razón. La inmersión en el nombre de Yeshua demuestra reverencia y obediencia hacia la palabra de Dios más que a la tradición humana. Es la puerta que nos lleva a la Torá y todos sus mandamientos. Amén. La 12ª razón. El dogma moderno trinitario nos enseña en la Escritura. Por lo tanto, no hay justificación teológica para una fórmula trinitaria. Amén. Digamos el dicho en el nombre de Yeshua para la inmersión en agua tiene el apoyo de la exégesis bíblica y hebrea, hermanos. En el momento en el que una persona recibe al Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, antes de la inmersión en agua adquiere vida espiritual nueva. Sin embargo, es mandado a ser sumergido en el nombre de Yeshua, ¿verdad? Y eso lo ven ustedes en Hechos 10:48. Y pueden leer también Yohanan Juan 7:38. Amén. Continuamos con la lectura de la Torá. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Moshe extendió su mano por sobre el mar, y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero Elohim los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Hermanos amados, esta es sin duda, este es el evento más maravilloso y trascendental que nuestra amada nación Israel ha vivido. Fue la prueba fehaciente de que Yahweh estaba con ellos, ¿verdad? Esta oportunidad, como muchas otras, correspondió a la milagrosa liberación que nuestro pueblo ha vivido en su historia, lo que nos enseña que la batalla es del Eterno y que Él nunca desamparará a los suyos, ¿verdad? Que pueden leer Apocalipsis 12:6. Vamos al 12:30, versículo 31. Y vio Israel el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo a Adonai, Aleph Taf, y creyeron a Elohim y a Moshe su siervo. Nuevamente este versículo, hermanos, es muy importante. Si leen con detenimiento,
dice algo similar, hace referencia a algo similar que Bereshit 1, ¿verdad? Cuando aquí dice, vio Israel el gran poder que Adonai había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo a Adonai, pero ¿qué dice ahí? Que ven en sus pantallas. Aleph Tav. Principio y fin. Está hablando de Yeshua. Y creyeron a Elohim y a Moshe, su siervo, ¿verdad? Hermanos, si tenemos en consideración que el pueblo estuvo 430 años en Egipto y que quizás muchos no conocían al Elohim de sus padres, después de este evento, hermanos, no quedó la más mínima duda de quién era Yahweh y su gran poder, ¿verdad? Así como tampoco quedó duda de que Yahweh había puesto a Moshe para ser juez sobre la nación de Israel. Es interesante y hasta paradójico cómo el Eterno usa las palabras de sarcasmo y humillación en múltiples ocasiones para tratar a los pueblos. Moshe en el pasado, por querer ayudar a sus propios hermanos, fue rechazado bruscamente. Recordemos lo que nos dice Éxodo 2:14, cuando él replicó: ¿quién te hizo jefe y gobernante sobre nosotros? ¿Quieres mataste como mataste al egipcio, verdad? Moshe, digamos que este acto fue rechazado, apartado y hasta ajeno personaje, no solo el elegido, sino también el que vería a Yahweh, porque Moshe lo vio a Yahweh, ¿verdad? Cara a cara. Este pasaje también nos enseña que debemos sujetarnos, hermanos, fuerte, a los líderes que el Eterno nos ha puesto. El ser rebelde a ellos es ser rebelde a la autoridad que los estableció, es decir, a Yahweh. Si ellos hacen cosas en las que no estamos de acuerdo, lo que podemos hacer es orar para que Elohim, el Eterno, les dé sabiduría y discernimiento, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es rogar al Todopoderoso por los que están en ese lugar de eminencia, ¿no? De privilegio de gobernar las naciones. Acá pueden apoyarse en 1 Timoteo 2:1-2 para complementar su estudio, en Jueces 2:16 y Jueces 2:18. Amén. Amén. Vamos a pasar al capítulo 15 y vamos a leer el versículo 1. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Adonai: yo cantaré a Adonai, porque él es altamente exaltado, al caballo y su jinete él echó al mar. Amén. Leeremos hasta el 5. Mi fortaleza y mi canción es, y él se ha convertido en mi Elohim, salvación. Este es mi Elohim. Yo lo embelleceré, el Elohei de mi padre, y le ensalzaré. Amén. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre. Los carruajes y el ejército de Faraón él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el Yamsof, mar de juncos. Las aguas profundas los cubrieron, se hundieron a las profundidades como una piedra. Amén. Hermanos, el objetivo principal de la alabanza es magnificar a Yahweh por lo que es, por lo que hizo, por lo que hace y por lo que va a hacer. Amén. Y ese fue precisamente el objetivo por el cual Moshe y todo el pueblo cantó al Altísimo, reconociendo que había sido Yahweh quien había vencido a Faraón y a todo su ejército. Amén. Amén. 6. Tu mano derecha, Yeshua, Adonai, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Adonai, quebranta al enemigo. Amén. Hermanos, la palabra aquí para derecha o diestra, en hebreo se dice Yamim, y está en el Strong 32:25, que significa brazo derecho, diestra el lado de la mano derecha, tu mano derecha, ¿no? Derecho, pero también significa recto, entre otros términos. Y a su vez esta palabra Yamin deriva del vocablo Yaman, del Strong 32:31, que significa ser físicamente recto, íntegro, ¿verdad? Amén. Por lo que podemos entender que no solo habla de la mano derecha, sino que también habla de poder, de rectitud, de firmeza. Este término también se cruza con el término diestra, derecha, ¿verdad? Haciendo una analogía, encontramos que Yeshua, esto es importante, es la diestra, es decir, el poder de Yahweh. Amén. Rab Shaul
En Romanos 8:34 nos dice: ¿quién los condenará cuando el Mashiach Yeshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros. Hermanos, en esta declaración encontramos un dato importante, y es que habla de Alá, y en griego es en, es decir, está en, sobre o por encima, ¿no? Lo que nos dice que Yeshua está sobre la diestra de Yahweh, es decir, en el poder de Yahweh. Es la diestra de Yahweh, es decir, la expresión magnífica de su gloria. Entonces, hermanos, con todo esto que estamos leyendo y aprendiendo, no hay pues discusión alguna de que Yeshua es Yahweh. Amén. Amén. Baruch Hashem. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo, se saciará mi alma de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Bueno, vemos otra vez más este patrón de los enemigos, ¿verdad? De Israel. Cada vez que se levanta un enemigo de Israel, lo hace con la idea de exterminarlo. Pero la realidad es que no han podido ni podrán, porque el Elión, nuestro Abba Kadosh, Elohim Sebaot, es quien lucha por nosotros, ¿verdad? Tehilim 27:3, un salmo muy conocido, nos dice el versículo 3 del capítulo 27: aunque acampe contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aunque se levante una guerra contra mí, yo permaneceré tranquilo. Amén. Amén. 13. En tu amor tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste, en tu fuerza tú los guiaste hacia tu morada Kadosh. Amén. Esta declaración, hermanos, afirma claramente que la salida de Egipto fue una redención llevada a cabo por Yahweh en favor de su pueblo, ¿verdad? Entonces acá vemos también una marcada tipología con la obra de Yeshua, a redimirnos y guiarnos a la santa morada del Eterno, ¿verdad? Aquí la tierra prometida tipifica la santa morada, es la que tiene Yeshua para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Es decir, que la santa morada no es otra cosa que la tierra de Israel. Cuando Yeshua vuelva, no es para llevarnos al cielo, sino para llevarnos a Jerusalén, la ciudad de su reinado acá en la tierra. No es como nos han enseñado, ¿no? Que nos va a arrebatar, no es así. 15:26. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mitzvot, a sus mandamientos, y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, Rofeca, tu Amén. sanador. Hermanos, muchas veces pedimos a Elohim bendiciones en todas las áreas de nuestra vida, pero se nos olvida que la bendición es digamos que es el resultado directo de la obediencia, ¿verdad? Entonces, si queremos bendición y sanidad, debemos obedecer Torah, la Torah de Yahweh. Acá en este punto le queremos recomendar que lean íntegramente el capítulo 28 de Devarim, de Deuteronomio, ¿verdad? Que ahí donde nos habla tanto de las bendiciones para los que obedecen, como las maldiciones para los que desobedecen, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a ir a ¿qué capítulo? Al 27. 15:27. Ellos llegaron a Ilín e Ilín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Amén. Hermanos, las 12 fuentes representan las 12 tribus de Israel. Las 70 palmeras representan las 70 naciones de aquel tiempo, tipificando a la totalidad de naciones que existen hoy. Es como si nos representaran los 70. Es decir, proféticamente hablando, que las 12 tribus de Israel serían de bendición para las demás naciones de la tierra. Clarito, ¿verdad? Amén. Y todas las naciones, es decir, representadas por estas 70, se alimentarían de las fuentes de agua que son todas las tribus de Israel, y no solamente una, y Judá, los judíos, todas las 12 que están en la dispersión.
capítulo 16, verso 1. Esto es hermoso, es Elohim da el maná. Verso 1. Viajaron de Eilim y toda la congregación de los hijos de Israel arribó en el desierto de Sen, entre Eilim y Sinaí, en el 15º día del segundo mes, después de partir de la tierra de Egipto. 15º día del segundo mes. Solo queremos, hermanos, resaltar esta fecha desde la salida de Egipto con el único propósito de establecer qué día de la semana salieron los israelitas de Egipto, buscando un comparativo por demás interesante con la muerte de Yeshua en Pesaj. Estamos hablando día 15 del segundo mes, como dice el verso 1 que acabamos de leer. El 2 dice: allí en el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón. Acá, hermanos, debido a la falta de comida, la congregación murmuró contra sus líderes. Hermanos, muchas veces, cuando las cosas van bien, ¿verdad?, somos muy fieles a nuestro Abacadosh. Pero cuando la situación empeora, es donde sale realmente nuestra naturaleza, ¿verdad?, nuestra verdadera naturaleza. Lo mismo sucedió con la nación de Israel. Mientras vieron las proezas que Yahweh realizó ante sus ojos, todo estuvo bien. Pero cuando la necesidad comenzó a arreciar, sus valores fueron removidos. Cuando esto pasa, mis hermanos, lo primero que hacemos es culpar a los demás, ¿verdad? Y lo que deberíamos hacer, lo que debemos hacer realmente es obedecer al Altísimo, aún en los momentos difíciles, y esto también es importante, y obedecer también a los líderes que Él ha puesto. Amén. Amén. 3. Y los hijos de Israel les dijeron a ellos: hubiéramos querido que Adonai usara su propia mano para matarnos en Egipto. Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo y teníamos tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. Amén. El chisme, la murmuración. 4 más. Adonai dijo a Moshe: mira, yo causaré que llueva pan del cielo para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día todos los días. Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. Amén. Yahweh, mis hermanos, promete sustentar al pueblo. Él iba a hacer un milagro que ellos no olvidarían. Iba a hacer llover pan del cielo, maná. Pero al mismo tiempo quería probar quién iba a obedecer y quién no. Saben ustedes que la palabra Torah significa instrucción. La palabra Toratot significa, y es plural de instrucciones. El Eterno dice a Moshe: en tiempo futuro, ¿verdad?, yo causaré que llueva pan del cielo. ¿Verdad? Amén. Es decir, en tiempo futuro, día a día. Ahí lean por favor Juan 6, 31 al 35. 16:5. En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido en los otros días. Eso es 16:5, ¿no? Sí. Bueno, en otra versión dice, pero el sexto día. Acá dice en el sexto día. En otra versión, en la K2 dice, pero en el sexto día. Ahora, los israelitas murmuran el día 15. El Eterno les dice el día 15 que les dará maná día tras día. El día 16 ya recogen el maná, ¿verdad? Pero el sexto día, es decir, el día 21, recogen doble cantidad. Esto es tremendo, hermanos, porque entonces el día 22 del segundo mes es Shabbat, es el séptimo día. Estamos hablando del día 22 de Iyar, que es el segundo mes, que era un Shabbat. Por lo que entendemos que murmuraron en el Shabbat anterior, el día 15 de Iyar, Aviv o Nisan, que es un mes de 30 días. Amén. Amén. Amados hermanos, este razonamiento nos muestra milimétricamente cómo toda la profecía que proyectamos del éxodo de Egipto concuerda con nuestra salida de las tinieblas y de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Nuestro Mashiach, Yeshua, muere entre las 2 tardes, a las 3 p.m.,
del miércoles 14 de Aviv de Nisan y es sepultado antes de la caída del sol, pues en ese momento era el inicio del Shabbat, de ese Shabbat alto, que era Pesach. Yeshua cumple con las 3 noches y los 3 días en la tumba, resucitando después de la reunión de Havdalah, del Shabbat semanal, ¿verdad? Esta cuenta nos permite de igual forma comprender que el primer día de Aviv o Nisan, el principio de mes del año, el cabeza de mes en hebreo se dice Rosh Hodesh, cae un jueves. Esto, hermanos, es un argumento realmente contundente para romper con esa teoría del Shabbat lunar que se manejaba en los tiempos de Yeshua. 16:8. 6 al 8. 6 al 8, perdón. Okay. Moshe y Aarón dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: este anochecer ustedes conocerán que ha sido Adonai quien los sacó de Egipto. Y en la mañana ustedes verán la Kabot, la gloria de Adonai, porque él ha oído sus murmuraciones contra Adonai. ¿Qué somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Moshe añadió: lo que yo he dicho sucederá cuando Adonai les dé carne para comer esta tarde y su porción de pan mañana en la mañana. Adonai ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Amén, hermanos. Acá podemos entender 2 cosas. La primera es que nuestro Akadosh conoce nuestras necesidades y las suple. Eso todos nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Vemos que les da el maná en la mañana del día siguiente, carne en la tarde, ¿verdad? Y a veces, hermanos, confundimos lo que queremos con lo que necesitamos, que muchas veces no es lo mismo. Pero debemos tener en cuenta que Elohim nos da lo que necesitamos, independientemente de lo que queramos o de lo que queramos o deseamos tener, ¿verdad? O no queremos tener. La segunda cosa es que cuando murmuramos contra las criaturas, en realidad no lo hacemos contra ellas, sino contra nuestro Creador, ¿verdad? Y eso fue lo que enseñó Moshe al pueblo, que al murmurar contra él y su hermano, en realidad de quien estaban murmurando era de aquel que los puso donde estaban, es decir, de Yahweh, ¿verdad? Acá pueden leer Hechos 5, 38 y 39. Bien, vámonos a los versículos 13 y 14 de este capítulo 16. 13 y 14. Esa tarde codornices vinieron y cubrieron el campamento, mientras que en la mañana había una capa de rocío todo alrededor del campamento. Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina en forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo. Amén. Amén. El 14 era, ¿no? Hermanos, tal y como Yahweh lo había prometido, tanto las codornices como el maná llegaron sin falta. Ahora, esto último simulaba un gran manto de digamos como que cubría la tierra. Es por eso, mis hermanos, que la mesa de Shabbat es siempre adornada con un mantel blanco, que recuerda lo que nuestros padres vieron en el desierto. Acá es necesario comprender que el vestir la mesa de Shabbat y poner todos los elementos sobre ella no es con el propósito de apoyar mandamientos de hombres, sino con la intención de rescatar el tipo de enseñanza que nuestros hermanos judíos han defendido y cuidado siglo tras siglo para mantener atenta y en plena enseñanza a las nuevas generaciones, ¿verdad? Amén. 16:15. Cuando los hijos de Israel la vieron, se preguntaron uno al otro: Manú, ¿qué es eso? ¿Por qué ellos no sabían lo que era? Moshe les respondió: es el pan que Adonai les ha dado para comer. Amén. Maná. Acá vean ustedes, fue tan grande el impacto que este evento causó en los hijos de Israel que no encontraron palabras para definirlo y solo se les ocurrió preguntar: ¿qué es esto? ¿Verdad? Nada más ni nada menos pan que descendía del cielo. Amén. Amén. Lucas 7:49 dice: los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Lucas 8:25.
Entonces les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron, diciendo unos a otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Amén. Pero él dejó claro quién era en este sentido. Podemos leer Yohanan 6:51. Yo soy el pan viviente Amén. que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Ahora, el comentario de la versión dice: comer pan de vida significa aceptar a Yeshua y unirnos a Él. Es decir, nos unimos a Yeshua de dos formas: al creer en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Amén. Al creer en su muerte es el sacrificio de su carne, y cuando resucita, estamos obedeciendo su Torah. Amén. 16. Aquí está lo que Adonai ha ordenado: cada hombre debe recoger de acuerdo a su apetito, cada uno cogerá un homer por persona para cada uno en su tienda. Amén. El mandato era recoger solo lo que se consumiría en ese día, es decir, no se podía guardar para el día siguiente. Hermanos, al poner límites a la cantidad que cada persona podía recoger, Yahweh nos está enseñando una lección muy importante, que es la confianza en que Él proveerá día a día. Amén. Amén. Pueden leer acá Mateo 6, 31 al 34. Versículo 23. Él les dijo: esto es lo que Adonai ha dicho: mañana es Shabbat Kadosh para Adonai. Horneen lo que quieran hornear, hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre, apártenlo y guarden para mañana. Clarito, ¿verdad? Solo había un día en el que se podía recoger una doble porción, y era el día antes del Shabbat. Esto también, nos enseña dos cosas fundamentales. La primera es que Yahweh siempre va a proveer para el Shabbat, y la segunda es que el Shabbat es el día por excelencia establecido para dedicarlo única y exclusivamente a Yahweh, ¿verdad? Y la idea es pasarlo en familia. Amén. Amén. Bien. Acá les voy a dar algunos versículos para que puedan complementar. Bereshit 1:14, que van a ver que las citas del Eterno son las fiestas de Yahweh, en realidad no son fiestas judías. Shemot 20, lean entero, y Bereshit 2 del 2 al 3. Ok, vamos al versículo 33 y 34. Moshe dijo a Aarón: toma una vasija, pon en ella un homer de man y apártala delante de Adonai para ser guardada por todas tus generaciones. Así como Adonai ordenó a Moshe, Aarón la apartó delante del testimonio para ser guardada. He aquí, hermanos, un milagro. Se trataba de una medida de maná que sería conservada milagrosamente por todas las generaciones. Es decir, un testimonio fiel e innegable de la provisión de Yahweh a nuestros padres en el desierto, ¿verdad? Estableciendo de forma espiritual para todas las generaciones. Por algo, las escrituras nos dicen en Apocalipsis 2:17: el que tiene oído, oiga. El que dice al Ruach de las iglesias: al que venza, le daré ¿qué? Del maná escondido. Amén. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la última lía. Vamos a ir al capítulo 17. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sehén, viajando en etapas como Adonai había ordenado, y acamparon en Rafidín, pero no había agua para el pueblo beber. El pueblo altercó con Moshe demandando: danos agua para beber. Pero Moshe respondió: ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Elohim?
Una vez más, la necesidad sacó a relucir lo que había en los corazones del pueblo. Yeshua nos dijo en Lucas 6:45, la persona buena del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y la persona mala del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de lo que abunda en el corazón habla su boca. Entonces esto una vez más reafirma el hecho de que quien cuestiona el liderazgo cuestiona al que lo puso en su posición, en este caso Yahweh, ¿verdad? Es necesario reconocer la necesidad que tiene el pueblo creyente en Yahweh de volver a sus diseños perfectos, y entre ellos están las líneas de liderazgo impuestas por él. Amén. Efesios 4:11 y 12 es claro, ¿no? Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Amén. Continuamos, vamos a avanzar al versículo 17, verso 8. Acá empieza la parte que habla de la guerra contra Amalek. Dice, luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Hermanos, Amalek simboliza ese espíritu antisemita que generación tras generación se ha levantado en contra de Israel. Es curioso el hecho de que este personaje aparezca en el momento en el que Israel estaba en contienda contra Moshe. Esto, hermanos, nos enseña que cuando hay contiendas en el pueblo de Elohim, le damos lugar al enemigo para que tome terreno en nuestra vida. En Efesios 6, 10 al 11 nos dice, finalmente, tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza, usen toda la coraza y las armas de Yahweh, que Yahweh provee, ¿verdad? Para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Es un versículo conocido ese que tenemos, ¿no? De nuestra pelea no es con sangre y carne. Bien, el 10. Dice, Yehoshua, o sea, Josué, hizo como Moshe le había dicho y peleó con Amalek. Entonces Moshe, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina, ¿verdad? Hermanos, en la congregación de los hijos de Elohim, cada uno tiene su función única e irrevocable. Moshe era el líder que estaba en comunión directa con Yahweh en favor del pueblo, y Josué era el líder militar del pueblo. Ambos eran importantes en el reino. Todos eran importantes, es decir, todos somos importantes en nuestras congregaciones, nuestras quehilas, ¿verdad? Acá pueden leer Romanos 12, 4 a 5, que nos habla de que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿verdad? 17, 12. Sin embargo, las manos de Moshe se pusieron pesadas, así que ellos escogieron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por el otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Amén. Hermanos, librar esta guerra contra Amalek tenía implicaciones tanto físicas como espirituales. Vemos que mientras Yehoshua, o sea, Josué, hacía la guerra en el campo físico, Moshe hacía en el campo espiritual, estableciendo así una conexión de lo físico con lo espiritual. Cuando esta conexión se rompía, el enemigo prevalecía, es decir, cuando Moshe bajaba su mano, empezaba a ganar el ejército enemigo. Entonces debe haber una correspondencia entre lo físico y lo espiritual para que haya victoria. Es por eso que Aarón y Ur apoyaron a Moshe en la guerra espiritual. Hermanos, es nuestra responsabilidad apoyar no solo física, sino espiritualmente a nuestros líderes. Y eso fue precisamente lo que enseñó Rab Shaul cuando en 1 Tesalonicenses 5:12 decía lo siguiente: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que los presiden en el maestro y que les dan instrucción. Hermanos, todos nosotros debemos tener la misma actitud de Aarón y de Ur, y es la de apoyar a los que están en autoridad en la Kehilá, para que la labor sea soportada por todos
en compromiso y amor. Amén. Amén. Bien, el último versículo que vamos a leer es el 17:14. Adonai dijo a Moshe: escribe esto en un libro para ser recordado, y díselo a Yehoshua, a Josué: yo borraré completamente la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén, hermanos. En un sentido profético, Yahweh estaba diciendo que cada vez que se levantara un amalequita, él lo eliminaría. Al mismo tiempo, le estaba diciendo que llegaría un día que derrotaría ese espíritu de una vez por todas. Evento, hermanos, que va a pasar cuando vuelva nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos, hermanos, con esto habíamos concluido la reunión del día de hoy. Ha sido una reunión hermosa. Hemos leído los versículos que nos han alegrado nuestro corazón, ver cómo Dios obra tan poderosamente en nuestro Elohim, ¿verdad? Nuestro Abacadosh. Hermanos amados, será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si es que nuestro Abacadosh así lo permite, en tanto que la bendición de Él recaiga sobre ustedes, sobre sus familias, que la Torah sea la luz que ilumine su caminar durante esta semana. Le agradezcamos a nuestro Abacadosh por todas las bendiciones recibidas durante la semana que ha acabado, que ha concluido, y agradecerle también por todo lo que va a proveer para nosotros la siguiente semana que hoy comenzó. Amén. Amén. Entonces con nosotros será hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Abacadosh así lo permite. En tanto, reciban un abrazo fuerte desde nuestro corazón. Shavuot Tov. Baruch Hashem. Amén.